Vemos algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta en la lectura y escritura de archivos texto. Cuando desees abrir un archivo texto y o leer sus contenidos, estamos obligados a utilizar un flujo de lectura, en este caso el file reader. Similarmente, si deseamos crear un archivo texto y o escribir contenidos en él, deberemos utilizar un flujo de escritura, que es un flujo file writer. Hemos usado en el crear el file writer, miren, precisamente para crear un archivo en memoria secundaria, alumnos.dat. Cuando creamos el archivo queda abierto dentro del try con recursos y se cerrará cuando termine el try. Recuerda que cuando se crea un archivo, el archivo se queda sin contenido si ya existía. Si no existe, se crea. Y podemos abstraerlo así, como que el file writer directamente está referenciando a la OF porque no tiene ningún carácter. Y cuando abrimos el archivo, lo hicimos con el file reader, que se cierra cuando termina el try. Debemos de entender que se está utilizando el file reader, los contenidos del archivo, en este caso alumnos.dat, los bytes se mandan al flujo en RAM y se trabajan aquí. ¿Sale? Un archivo siempre termina en el carácter OF. Entonces, si queremos abrir un archivo, leer sus contenidos, escribir nuevos contenidos, cambios, es comprensible pensar en tener dos descriptores de archivo. Uno para la lectura, que es un file reader, y otro para la escritura, que es un file writer. Muy bien. El file writer, el FR, lo debemos de usar para efectuar la lectura. Y el file writer, el tipo file writer, perdón, el FW, lo debemos de usar para la escritura de contenidos. Estos dos recursos están dentro del try, ¿verdad? Y debemos de separarlos con el punto y coma dentro de los paréntesis. Aquí está. ¿Sale? Los trabajos que hagamos dentro de este try, dentro del bloque try, ¿verdad? Los hacemos ahí y debemos entender que los dos flujos se cierran al momento de que se acaba el bloque try, porque acuérdate, el try con recursos implementa, o sea, estos recursos que maneja el try son autocloseables, o sea, se cierran automáticamente. Muy bien, entonces realmente si abrimos un archivo utilizando un file reader, pues lo vamos a referenciar precisamente con un FR del tipo file reader. El archivo puede estar vacío, puede tener bytes, como en este caso que tiene bytes, y debemos de saber que el FR, el flujo file reader, siempre referenciará al primer byte de los contenidos. Cuando el archivo sea abierto, se referenciará al primer byte. Muy bien, una vez abierto el archivo, usted puede leer sus contenidos, depositarlos en una variable RAM de su programa y ahí modificarlo. Para leer un archivo utilizaremos un método de la clase FileReader que se llama el read. El método read lee un carácter del flujo referenciado por el descriptor archivo FR. Cada vez que he leído un carácter, esto sí hay que aprendérselo, el descriptor de archivo FR, o sea, el flujo, referencia el siguiente carácter del flujo. Entonces, haz de cuenta, se sigue el siguiente carácter cada vez que se lee, que se efectúa el método read. Muy bien, con esto podemos empezar a trabajar con el archivo texto, modificarlo y
guardarlo. Nos vemos pues muchachos en el siguiente video.